En esta oportunidad vamos a hacer la organización de datos una vez que se haya recolectado con algún instrumento. Sabemos que existen muchos instrumentos de recolección de datos dependiendo del trabajo que uno realiza. Muchos instrumentos nos permiten recolectar datos de acuerdo a la investigación que uno está haciendo o tal vez para procesar informaciones estadísticamente. En este caso vamos a hacer una aplicación que ya hemos estado tratando en las sesiones anteriores sobre la organización de datos. Veamos una aplicación. Dice, en una prueba de estadística se obtuvo las siguientes notas. Tenemos ahí un conjunto de notas, de las cuales tenemos dos cosas que hay que hacer. Nos pide, dice, elabora la tabla de frecuencias, y en el segundo caso dice, grafique e interprete. Muy bien, entonces, vamos a suponer que en esta prueba de estadística, el docente ha calificado cada una de las pruebas y ha escrito las notas que corresponden a cada una de las pruebas. Y eso es lo que se plasma aquí. Aún así, hay varias formas de organizar estos datos. Una forma de organizar estos datos es escribiendo en forma ordenada los datos de menor a mayor. Y otro proceso sería hacer una tabla de frecuencias. En este caso nosotros vamos a organizar estos datos, en una tabla de frecuencias. Ya hemos visto las tablas de frecuencias para datos cualitativos nominales y datos cualitativos ordinales. Ahora vamos a hacer esta organización de datos que, como ustedes observarán, son datos cuantitativos. Muy bien. Vamos a hacer, antes de plasmar en esta tabla de frecuencias que nosotros observamos, primero vamos a hacer algunos conceptos que nos va a permitir a nosotros elaborar la tabla. Primero, entonces, vamos a fijar el alcance. Lo vamos a identificar al alcance por la letra A. Entonces, ¿qué cosa es el alcance? El alcance es el intervalo cerrado que está determinado por el menor valor y el máximo valor. En este caso buscamos cuál es el mínimo valor. Tenemos acá es 3. El máximo valor en este caso buscamos es 18. Entonces el alcance va a estar determinado por el intervalo cerrado de 3 hasta 18. Eso es el alcance. Eso sería el paso número 1. Paso número 2 va a ser hallar el rango. Hallamos el rango. Vamos a denotar al rango por R. Vamos a identificar de esa manera. Tendríamos aquí que R, primero, el rango, ¿qué viene a ser? El rango viene a ser la diferencia del máximo valor menos el mínimo valor. En otras palabras, en un concepto que nosotros conocemos, el rango viene a ser el recorrido del mínimo valor hasta el máximo valor. Entonces sería aquí la diferencia entre el máximo valor menos el mínimo valor. Ya hemos identificado que el máximo valor es 18, que está aquí. ¿Ves? Lo puedo identificar, ese es el máximo valor. Y el mínimo valor tenemos por acá, que es 3. Por lo tanto, tenemos aquí que el rango es igual a 15. Como les decía, ¿qué viene a ser el rango? El recorrido, prácticamente del mínimo valor hasta el máximo valor. Y efectivamente, el rango que recorre de 3 hasta 15, de 3 hasta 18, es de 15. Ese es el recorrido. Entonces, ese es paso número 2 que vamos a conseguir.
Ahora, paso número 3. Paso número 3, me parece que observen aquí, o en todo caso hago en esta parte. Muy bien, sí, se observa. Vamos a hacerlo entonces en esta parte. Tenemos espacio. Sería paso número 3. Va a ser hallar el número de intervalos de clase. Pues escribimos acá número de intervalos de clase. Ahora, ¿con qué lo identificamos al número de intervalos de clase? Lo vamos a identificar con la letra K. Listo. Claro, generalmente en los textos de estadística encontramos que el número de intervalos de clase está denotado con esa letra K. Y para hallar el valor de K, hay varias formas, varios criterios en este caso. Uno de los criterios es que el valor de K lo puede decidir el investigador o la persona que realiza un trabajo, pero el rango va de 5 a 20. Es decir, podemos anotar acá un criterio, es que el valor de K debe ser menor o igual que 20, pero mayor o igual que 5. En este caso, el investigador puede optar, tomar cualquier valor en ese rango para el valor de K, que es el número de intervalos de clase. Ahora, un segundo criterio, lo voy a hacer aquí. ¿Está bien? Lo puedo hacer aquí, ¿cierto? No hay ninguna interferencia en este caso. Muy bien, entonces lo hacemos acá. Vamos a hacer ahí. El otro criterio es que el valor de K es igual a la raíz cuadrada de N. Y un tercer criterio es aplicar una regla que se llama la regla de Sturges. Es decir, regla de Sturges. Y nosotros podemos optar por las tres reglas, no hay ningún problema, pero ¿cuál es la regla de Sturges? La regla de Sturges es que el valor de K es igual a 1 más 3,3 o 3.3 por logaritmo de N. Ahora, ¿cuál de ellos aplicar? Los tres uno puede aplicar. Entonces, eso va a depender del investigador en este caso. Va a depender del que está haciendo el trabajo para procesar la información. Yo voy a considerar el caso C, que está de inmediato aquí, ¿ya?, para poder hallar el número de intervalos de clase. Entonces, tendríamos aquí que K es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de N. Ya hemos hablado bastante qué representa N. N representa en este caso el tamaño de la muestra, o el número total de datos en este caso. ¿Cuántos datos tendríamos aquí? Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas, entonces tendríamos 10 por 6, 60 datos en nuestra muestra. Entonces reemplazamos N por 60. Muy bien, entonces ahora el valor de K, aplicando, haciendo cálculos operativos en este caso, tendríamos que el valor de K, utilizamos una calculadora en este caso para hallar el valor de K. Tenemos entonces que K es igual a 6,867. Bueno, como esa es una expresión decimal y aquí estamos hablando número de intervalos de clase, es conveniente utilizar un número entero, para el cual vamos a aproximar. Entonces, vamos a utilizar el valor de K igual a 7. Claro, acá también el estadístico, mira, puede optar por utilizar el valor de K, un valor cercano a esta expresión que nos ha resultado. Yo puedo tomar
k igual a 5, k igual a 6 o k igual a 7. Y si eso mira, no se sale de este rango, pues no se está saliendo de este rango de acá, o sea, sigue igual. Entonces ese es el paso número 3. Pero yo quiero acá explicar lo siguiente. ¿Qué significa el número de intervalos de clase? En otras palabras, significa particionar al alcance, o sea, esto acá, en intervalos de clase o intervalos iguales. Veamos cómo es eso. Observen. Voy a trazar una línea aquí para que se den cuenta. Ya, es suficiente. Lo voy a considerar que siempre en este conjunto de datos va a haber un mínimo valor y un máximo valor. ¿Dónde estará el mínimo valor? Aquí. Si es el mínimo valor, aquí va a estar el máximo valor. Muy bien. Y en nuestro caso, el mínimo valor, ¿cuánto es? 3. Y el máximo valor es 18. Yo estoy haciendo aquí en términos generales para cualquier conjunto de datos cuantitativos que se tenga. ¿Correcto? Entonces lo que se trata es, ¿qué cosa? De dividir en partes iguales. O sea, sí. Dividimos así en partes iguales. ¿Ves? Y así sucesivamente, de esta manera. Entonces, cada una de estas partes es, esto será caso 1, caso 2, caso 3, así, hasta caso n. En nuestro caso, K iría desde caso 1 hasta caso 7, porque tenemos 7 intervalos de clase, hasta ahí. Ahora, si hemos particionado en un número de partes iguales, quiere decir también que el ancho de cada intervalo de clase es igual para toditos, porque hemos particionado en partes iguales. ¿Cuál es el ancho? Es esto de acá. Ese es el ancho de clase. Como esos todos son iguales, entonces lo voy a denotar, por ejemplo, con esa letra W. Lo vamos a identificar con eso. ¿Ves? Entonces, esto es, en otras palabras, hallar el número de intervalos de clase. Recordamos nuevamente que hallar el número de intervalos de clase es particionar al alcance, esto, al alcance, en partes iguales, que nosotros le llamamos intervalos de clase. Por supuesto, de ancho igual para todos. Eso es el paso número 3. Ahora vamos a hacer el paso número 4. ¿Cuál sería el paso número 4 ahora? Hallar pues justamente cuánto es el ancho de clase. O sea, cuánto es el ancho de cada uno. Basta hallar uno porque el ancho de todas las clases son iguales. Entonces sería eso el paso número 4. Paso número 4 es hallar el ancho de clase. ¿Con qué letra lo vamos a denotar? Con W o, como siempre hemos acostumbrado, a veces comúnmente decir W. Entonces W o ancho de clase va a estar expresado por el cociente entre el rango y el número de intervalos de clase, así. Ya está. El rango entre el número de intervalos de clase. En nuestro caso será así. ¿Cuánto resultó el rango? 15. ¿Cuánto es el número de intervalos de clase? En este caso, para nosotros, el número de intervalos de clase es 7. Ahora vamos a ver cuánto es esa expresión. Siempre la calculadora es una herramienta, en este caso un medio que nos facilita hacer los cálculos operativos. Entonces sería 15 entre 7.
voy a escribir el resultado aquí, que es 2,14285, y eso continúa. Ese es el resultado que hemos obtenido de dividir 15 entre 7. Y observamos que tiene cifras decimales infinitas en este caso. Pero vamos a adoptar un criterio de cuántas cifras decimales utilizar, o tal vez un valor entero. Aquí me conviene utilizar algunas cifras decimales. Vamos a tratar de utilizar 2 cifras decimales, o sea, hasta acá. Hasta ahí. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto es el valor de W? O sea, del ancho de clase. ¿Cuánto sería? Utilizando 2 cifras decimales. 2,14. ¿Qué dice? Bueno, aquí creo que hay que hacer una pequeña aclaración. Esa aclaración, bueno, para algunos de ustedes que, bueno, me están diciendo que es 2,14, ¿ya? Entonces aquí voy a aclarar algo importante. Solo en el ancho de clase, solo aquí, bueno, los estadísticos acostumbran a hacer la aproximación por exceso, cualquiera que sea la cifra decimal que sigue. Y debo recordar que hay 2 métodos para aproximar: aproximación por defecto y aproximación por exceso. Aproximación por defecto es cuando no se agrega ningún décimo, centésimo o unidades a la cifra que deseamos aproximar. Pero en cambio, una aproximación por exceso, sí, cuando la cifra que sigue es 5 o mayor que 5, ahí hay que hacer la aproximación aumentando una unidad, un décimo, un centésimo, dependiendo a qué cifra nosotros deseamos aproximar. Muy bien, entonces acá me dice que voy a aproximar por exceso, ¿correcto? ¿Por qué? Observen acá es 2,14, hasta aquí necesito 2 cifras decimales, pero ¿qué pasa con estas cifras de acá? Entonces, ¿qué pasa? Miren, normalmente sería 2,14 aproximando por defecto, pero acá debo aproximar por exceso. Hay que tener en cuenta ese criterio, porque si desperdicio todas estas cifras decimales, pueda que en la tabla de distribución uno de los datos o 2 de los datos no estén dentro de la tabla de distribución. Esto ocurre generalmente, los últimos valores o los máximos valores no están dentro de la tabla. Entonces, por eso, todo esto de aquí, todas estas cifras decimales, lo vamos a aproximar aumentando una centésima acá. Entonces sería, ahora, el ancho de clase 2,15. Pero claro, alguien me dirá, pero no, eso no es el proceso. O sea, usted se está saliendo de los 2 conceptos de aproximaciones, ¿no? Pero para garantizar que todos nuestros datos estén dentro de la tabla de frecuencias, todo este valor se aproxima a una unidad. Ahora, si esto hubiera sido 5, automáticamente 2,15. ¿No? El problema es cuando la cifra que sigue es menor que 5. Muy bien, entonces ya tenemos por acá el ancho de clase. Tenemos por acá el número de intervalos de clase. Tenemos por acá el rango y tenemos el alcance. Son los elementos necesarios que necesitamos para hallar la tabla de frecuencias. Muy bien. El paso número 5 es justamente hallar la tabla de frecuencias, o sea, esto de acá. Entonces, tabla de frecuencias de variable cuantitativa con intervalos. Acá lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuántos intervalos de clase me está indicando? 7. Fijamos el número de intervalos de clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 intervalos de clase. Y por supuesto, acá vamos a tener la sumatoria, o sea, el total. Ahora, primer intervalo de clase. Vamos a empezar aquí. Primer intervalo de clase será empezando desde
el mínimo valor o mínima nota en este caso, que es 3. A ese 3 le vamos a sumar el ancho de clase, que es 2,15. Entonces tendríamos acá, sumando 3 más 2,15, sería 5,15. Ahora, en este extremo vamos a considerar abierto ese extremo. Entonces, si este extremo es abierto, entonces en el segundo intervalo el límite inferior va a ser 5,15. Cerrado aquí. Ahora, a 5,15 nuevamente hay que sumarle 2,15. ¿Cuánto tendríamos en ese caso? En ese caso tendríamos 7,30. 7,30. Luego acá 7,30. Cerrado. Nuevamente le seguimos sumando 2,15. En este caso tendríamos 9,45. 9,45. Nuevamente acá 9,45. Le seguimos sumando 2,15, que es el ancho de clase. Tendríamos entonces 11,60. 11,60. Muy bien. Luego acá tendríamos nuevamente 11,60, cerrado en este límite, hasta, sumamos ahora 2,15, sería hasta 13,75. Luego 13,75, a eso le sumamos 2,15, tendríamos ¿cuánto? Tendríamos en este caso 15,90. 15,90, abierto en ese límite. Ahora, nuevamente acá, 15,90. A ese 15,90 le vamos a seguir sumando nuevamente 2,15, sería 18,05. 18,05. ¿Se dan cuenta? Que si no hubiera hecho esta aproximación aquí por exceso, prácticamente, tal vez las dos últimas, las notas máximas no estarían dentro del intervalo de clase, o tal vez uno, pero de todas maneras, uno ya no estaría dentro de la tabla de frecuencia. Ahora, les pregunto, en este límite, ¿es cerrado o abierto? Cerrado. No es cerrado, porque en este caso, si es cerrado, ¿qué significa? Que este extremo está dentro del conjunto de datos. Pues es decir, si yo cierro aquí, 18,05 estaría acá, y no está. Por lo tanto, esto debe ser abierto. Pero sí, anteriores a 18,05, sí está en este intervalo de clase. Muy bien. Entonces, esa es la manera de cómo se construye o se elabora la tabla de frecuencias, y en la primera columna siempre debe estar la variable de estudio. En este caso, la variable de estudio son notas obtenidas en un examen de estadística, que lo hemos denotado por intervalos de clase, y estos intervalos de clase se denotan por I sub I. ¿Qué significa I sub I? Intervalos de clase, correcto, muy bien. Ahora vamos a hallar X mayúscula sub I. ¿Qué significa X mayúscula sub I? Marca de clase. ¿Y qué cosa es la marca de clase? Punto medio de cada intervalo de clase. ¿Y cómo se calcula? Entonces voy a indicar acá para que no se olviden también. Marca de clase que es X mayúscula sub I
Algunos denotan por Y mayúscula sub I, algunos denotan por M minúscula sub I. O sea, aquí voy a indicar X mayúscula sub I, o Y minúscula sub I, o M sub I. Cualquiera de esas notaciones para identificar a la marca de clase. Claro, como existen muchos textos de estadística, cada autor identifica con una simbología distinta, pero garantizando siempre qué significa tal notación. Entonces, pues, no nos hagamos ningún problema en este caso, porque cualquiera de esas tres notaciones significa marca de clase o punto medio. Entonces, ¿cómo se calcula la marca de clase? Se suma límite inferior más límite superior sobre 2. ¿Cuáles son los límites inferiores? Cada uno de estos de acá son límites inferiores y cada uno de estos de acá son límites superiores. Es decir, para hallar marca de clase aquí, ¿qué debo hacer? Sumar 3 más 5,15 entre 2. Y así, sucesivamente. Entonces, la calculadora, como ya les dije, es una herramienta que nos va a facilitar hacer los cálculos en este caso. Entonces, para el primero, tenemos en este caso 3,075. Para el siguiente intervalo, 6,225. Para el siguiente tendríamos 8,375. En el siguiente hacemos 10,525. 10,525. El siguiente punto medio sería 12,675. El que sigue será en este caso 14,825. Y finalmente en el último intervalo de clase, 16,975. Muy bien, ya tenemos ahí los puntos medios o marca de clase. ¿Cómo hemos obtenido? Sumando límite inferior más límite superior entre 2. Muy bien. Ahora, F minúscula sub I, ¿cómo se llama? Ya en una sesión anterior habíamos hecho algunos ejemplos sobre frecuencia absoluta en las tablas o en organización de datos para variables cualitativas nominales, variables cualitativas ordinales y variables cuantitativas discretas o sin intervalo. Entonces, ¿qué viene a ser F minúscula sub I? Frecuencia absoluta, claro, correcto, muy bien. Entonces ya tiene usted un punto por haber contestado que eso es frecuencia absoluta. ¿Y qué cosa es la frecuencia absoluta? El número de ¿qué? Claro, el número de veces que se repite un dato, correcto, muy bien. Y veamos qué datos vamos a contar ahí. ¿Qué vamos a contar? 3, 4 y 5, porque aquí pasa todavía de 5, llega hasta 15,14. 15,15 no, porque 15,15 está acá. Entonces, ¿qué notas vamos a contar? 3, 4 y 5. Muy bien. ¿Qué notas acá? 6 y 7. Aquí la nota 8 y 9. Acá la nota 10 y 11. En este intervalo, ¿qué notas vamos a contar? 12 y 13, correcto. 14 y 15. Acá sería la nota 16, 17 y 18. Muy bien, entonces, ¿cuántas columnas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la primera, van a contar cuántas notas hay de 3, 4, 5 en esta columna, en la otra columna 6 y 7, el que sigue 8 y 9, el que sigue 10 y 11, 12 y 13, 14 y 15 y así sucesivamente. Al final contamos todos porque hay 6 columnas. Entonces me van indicando ahí cuánto han contado en la primera columna. 3, muy bien, voy a escribir, después verificamos
y vayan verificando. Yo voy a escribir lo que me están indicando. En este caso, 3. Para el siguiente, 5. Muy bien, a ver. El que sigue, 6. El siguiente, en este caso, a ver, 19. Siguiente, 20. Muy bien. Nos falta 2. 4. ¿Qué más? 3. A ver, vamos a ver. La sumatoria debe ser, ¿cuánto? 60, porque todas estas frecuencias hemos contado de acá, todas las notas. Entonces sumamos. La sumatoria sería en este caso, sí, exactamente 60. La sumatoria es 60. Acá, la sumatoria es 60. Muy bien, ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Dijimos que la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. En este caso, aquí va a ser igual a 3, o sea aquí 3, y luego se va sumando así, 3 más 5, 8, 8 más 6, 14, 14 más 19, sería en este caso 34, 34 más 20, ¿cuánto sería? 54, algo está fallando, me están dictando mal, aquí, a ver, ¿cuánto resulta la suma? A ver, rectifiquen, 14 más 19 es 33, claro, ¿no es cierto? 33, muy bien. Ahora, aquí sería 33 más 20, sería 53, aquí sería 57 y aquí 60. Entonces, ahora sí, verificado, estos valores de aquí deben coincidir. Ya está. Muy bien, seguimos ahora. La siguiente frecuencia es frecuencia relativa. En este caso, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Ahora me van a decir cuánto es en el primero. Ya saben ustedes, cada columna hace ese procedimiento de la división y me van indicando, yo voy anotando en la pizarra. ¿Cuánto es en el primero? 0,05. Muy bien. 0,05. En el siguiente, ¿cuánto halló usted? 0,08, ¿correcto? 0,08. Y el siguiente, 0,1. El que sigue, ¿cuánto será? ¿Cuánto? 0,32. 0,32. Ahora 20 entre 60, ¿quién le toca? A ustedes. ¿Cuánto es entonces en ese caso? 0,33. Listo. Luego, 4 entre 60, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 0,07. 0,07. Y finalmente será 3 entre 60, que es lo mismo que el primero en todo caso, ¿no? 0,05. Ahora la sumatoria de todas las frecuencias relativas por propiedad dijimos que es igual a 1. Entonces hay que verificar si eso es cierto. Entonces verifiquen, si todas las columnas, todos ustedes verifiquen si eso es cierto. Porque si la sumatoria de la frecuencia relativa no es 1, hay que volver a verificar las aproximaciones que se ha efectuado. ¿Qué dicen? ¿Cuándo resultó 1? Si ustedes, sí, 1. ¿Verdad? 1, ya, muy bien. Entonces resulta que la sumatoria es 1, por lo tanto estamos correctos. Ahora, ¿cómo se puede verificar esto? También acá, en la frecuencia relativa acumulada, porque se va sumando y debe salir 1. Pues veamos si eso es así. Sería 0, el primero sigue siendo lo mismo, 0,05. Para el siguiente sería 0,05 más 0,08 sería 0,13, 0,13 más 0,1 en este caso sería
0,23, y el siguiente sería 0,23 más 0,32 es 0,55, muy bien, y luego sería 0,88, 0,88 más 0,07 sería 0,95, y 0,95 más 0,05 efectivamente es 1, entonces está bien. O sea, han hallado correctamente la frecuencia relativa. Siempre estos valores deben coincidir. Así. Ahora, hallamos los porcentajes. Frecuencia relativa porcentual, como esto de acá. Eso significa que hay que multiplicar a cada una de las frecuencias relativas por 100. Al multiplicar por 100, también debemos tener, o sea, una forma fácil es trasladar la coma decimal 2 lugares a la derecha. Eso es todo para multiplicación con 100. Entonces sería acá. Trasladamos 2 lugares, sería 5. Así. 5, 8. En este caso, trasladamos 2 lugares, aquí hay que completar, sería 10, 32, 33, 7 y 5. La sumatoria debe ser 100. Y ahí no necesita ahora de estar verificando eso, ¿por qué? Porque cuando se verifica que la frecuencia relativa es 1, entonces la sumatoria automáticamente es 100. Por lo tanto, acá la sumatoria es 100. ¿Y cómo vamos a verificar ahora eso? Aquí agregamos 100%. También podemos agregar acá 5%, pero a veces cuando revisamos los textos, a veces no es necesario eso inclusive. Pero para que no tengan dificultad, le voy a agregar aquí 5%, 8%, 10%, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces ahora, bueno, a veces cuando uno revisa los textos también depende de cada autor cómo lo interprete, cómo lo considere. Pero indicando que este porcentaje, entonces ya me indica también porcentaje. Pero para cualquier duda, entonces también hemos agregado ahí. Igual acá, tendríamos en esta parte los porcentajes acumulados, o sea, de aquí, de las frecuencias relativas acumuladas. En este caso también igual corremos la coma decimal 2 lugares a la derecha. Sería aquí entonces 5, 13, 23, 55, ¿qué más? 88, ¿correcto? 88, 95 y 1% es 100, acá sería 100. ¿Se dan cuenta? Que acá estos valores también coinciden. Ahora podemos agregar, como alguien ha comentado ahí, su porcentaje, no hay ningún problema. ¿Ya? Así. Ya está. Entonces, eso es la tabla de frecuencias para datos cuantitativos. Observen que estos datos cuantitativos, al expresarlo en intervalos, prácticamente se ha convertido en datos cuantitativos continuos. ¿Por qué? Porque los intervalos están expresados en decimales, mira. Los puntos medios también en decimales. ¿Se dan cuenta? Entonces, al tener un conjunto de datos y poder organizarlos en una tabla de frecuencias con intervalos, prácticamente esos datos son datos cuantitativos continuos. Y como verán, mira, estos valores son datos cuantitativos continuos, no son discretos. A pesar de que al inicio estos datos son, digamos, discretos, ¿no? Números enteros nomás. Pero cuando organizas ya, claro, podemos organizar uno por uno y hacerlo también como discretos. El problema es que en este caso no me alcanzaría la pizarra, o sea, sería un poco estético, no es un estético prácticamente.
Entonces, cuando se tiene una gran cantidad de datos cuantitativos, lo mejor es organizarlo en una tabla de frecuencias como esta. Entonces, repasamos ahora. Para hacer esta tabla de frecuencias, ¿qué necesitamos? Primero, precisar el alcance, el rango, el número de intervalo de clase y el ancho de clase. Ya hemos dicho que el alcance, ¿qué cosa es? Es el intervalo determinado por el mínimo y máximo valor. El rango es la diferencia del máximo valor y el mínimo valor. Para el número de intervalo de clase tenemos 3 criterios o 3 estrategias o métodos, como lo podemos llamar, para calcular el número de intervalos de clase. Y nosotros hemos optado por una de ellas, es decir, hemos aplicado la regla de Sturges, que es esta fórmula de acá. Eso de ahí. Lo único que hemos reemplazado es n por el conjunto de datos que tenemos. Haciendo las operaciones hemos hallado el número de intervalos de clase. Pero hemos indicado también que geométricamente podemos representarlo, esta partición, en intervalos de clase. El ancho de clase no es más que la división del rango entre el número de intervalos de clase, pero acá sí, siempre hay que tomar en cuenta que la aproximación hay que hacerlo por exceso. Como han visto, casi con las justas, ingresó en la tabla de frecuencias la nota 18. Si no hubiera considerado todas estas cifras decimales aumentando una unidad aquí, o una centésima, porque estos son décimos centésimos, si no hubiera agregado un centésimo, ¿qué hubiera pasado? 18 prácticamente estaría fuera del intervalo. Entonces, solo por ese criterio, esta es una estrategia que se utiliza en estadística siempre para garantizar de que nuestros datos estén dentro del intervalo de clase. Muy bien, entonces ahora con esta tabla de frecuencias podemos realizar algunas gráficas. Hemos visto cuando hicimos la tabla de frecuencias para datos cualitativos, nominales y ordinales, que las gráficas adecuadas eran, ¿qué cosa eran? Eran la gráfica de barras, la gráfica de columnas, la gráfica de línea y también se puede utilizar la gráfica circular. Pero para hacer la gráfica circular tiene un procedimiento distinto, como hemos visto, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora, como aquí la organización de datos está con intervalos de clase, lo que vamos a hacer es otro tipo de gráficas, donde la variable de estudio, como siempre, vamos a ubicar en la recta horizontal. En este caso, para nosotros, la variable de estudio son las notas obtenidas en el examen de estadística y está expresado por intervalos de clase. Entonces, en la recta horizontal, estas variables de estudio que están en intervalos de clase, lo vamos a indicar en la recta horizontal. Y en la recta vertical, o sea, acá, de una vez escribo, ya voy a escribir acá, I sub I, que son los intervalos de clase. Y en la recta vertical, ¿qué escribimos? Vamos a escribir cualquiera de las frecuencias absolutas, cualquiera de las frecuencias que hemos indicado acá. Voy a empezar yo indicando la frecuencia absoluta. Entonces, en la recta horizontal vamos a indicar la variable de estudio que está expresado en intervalos de clase, o sea, esas notas. Acá I sub I, intervalos de clase, y en la recta vertical vamos a indicar la frecuencia absoluta, de acá. La máxima frecuencia absoluta es 20, estará en la máxima frecuencia absoluta. Creo que tenemos espacio suficiente para poder hacer de uno en uno. Ahí vamos a ver cómo resulta eso. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20. Máxima altura, entonces ya tenemos aquí está 20, máxima altura. ¿Ves? Tenemos por acá 3. Pues si podemos hacer ya, identificar todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ven? O sea, recordar que en la recta vertical siempre hay que hacer la división en partes iguales. Así sea que así, si la máxima altura es 300, 400, de todas maneras hay que hacer la división en partes iguales. Ahora, una cosa importante es, por ejemplo, ¿qué pasa si la máxima altura hubiera sido, por ejemplo, 470? Entonces divido, primero ubico la máxima altura, 470. Luego saco mitad, mitad, mitad. Pero 470, cuando saco la mitad, me parece que es 235. Y la mitad de 235 serían decimales. Entonces no podríamos hacer eso. Pero si la máxima altura es 470, yo busco un número adecuado que pueda tener mitad, mitad, mitad. Por ejemplo, 480. Entonces, escribo 480 máxima altura, la mitad es 240, la mitad es 210 y así, tiene mitad. Puedo yo sacar mitad hasta el último. Esa es la forma. Acá no hemos tenido necesidad porque la máxima altura es 20, de 1 hasta 20 es suficiente en alcanzar la pizarra. Entonces no hay ningún problema. Ahora acá, los intervalos. Vamos a hacer los intervalos. Tenemos aquí de 3 hasta 5,15. Luego hasta 7,30. Luego tenemos hasta 9,45. Luego hasta 11,60. Sigue hasta 13,75. Luego hasta 15,90. Y finalmente llega hasta ¿cuánto? Hasta 18,05. Muy bien. 18,05. Ya está. Muy bien. Ahora voy a trazar en esta gráfica que estamos utilizando el primer plano, el primer cuadrante del plano cartesiano. Y la gráfica que vamos a hacer en este primer cuadrante del plano cartesiano va a ser 2. La primera gráfica va a ser el histograma y luego el polígono de frecuencias. ¿Y qué cosa es un histograma? Un histograma son rectángulos que se trazan desde la base de cada intervalo de clase hasta la altura de su frecuencia. Así. Son rectángulos prácticamente juntos, unidos. Y recuerden también que cuando hicimos gráfica de barras, entonces eran también rectángulos, pero esos son rectángulos que parten de cada dato, y ahí los datos no son intervalos, por eso los rectángulos son separados ahí, por eso se llama gráfica de barras. En cambio ahora no, acá son intervalos, ¿no es cierto?, de clase, que el límite superior del primer intervalo es también el límite inferior del segundo intervalo. Entonces, tracemos, pues, en el primer intervalo de clase, su frecuencia es 3, o sea, su altura llega hasta 3. Entonces, debo trazar rectángulos hasta esa altura. Vamos a ver, ¿dónde está 3? Hasta acá. Primer intervalo, de aquí, ahí está 3, hasta esa altura. Trazo el rectángulo. Para diferenciar, voy a hacer de un color distinto, porque ahí hemos utilizado negro. De color azul va a representar el histograma, entonces.
Ya está. Un rectángulo que parte de la base del primer intervalo hasta su altura. Segundo intervalo hasta 5. ¿Dónde está 5? Acá está 5, en esta dirección. Ya está. Ahí está. Segundo rectángulo. Tercero llega hasta 6, un poquito más. Seguimos trazando. Luego, hemos hecho el primero, segundo, tercero, cuarto intervalo, llega hasta 19. 19 está acá, en esta dirección, tendríamos hasta acá. Muy bien. Seguimos en el siguiente intervalo, su frecuencia absoluta, ¿hasta dónde llega? A ver, ¿quién me puede decir? Hasta 20, a ver, vamos a ver. Sí, efectivamente, hasta 20, acá. Hasta 20. ¿Dónde está 20? Máxima altura. Okay. Muy bien, solo nos falta en dos intervalos. En el siguiente intervalo de clase su altura llega hasta 4, en esta dirección de 4, aquí, y luego ya tenemos prácticamente todos los intervalos. Solamente nos faltaría en este caso el último intervalo de clase, que llega hasta 3, en esta dirección. Ya está. Entonces, eso es la gráfica del histograma. Entonces, repito, ¿qué es el histograma? Son rectángulos trazados desde la base de cada intervalo de clase. Desde cada intervalo de clase hasta la altura de su frecuencia absoluta. Eso es la gráfica del histograma. Ahora, en esta misma gráfica, voy a aprovechar de hacer otra gráfica. Vamos a suponer que aquí no hay nada, ¿cierto? O sea, no está la gráfica del histograma en este caso, ¿correcto? No hay. Por lo tanto, si quiero hacer otra gráfica, ¿qué haría acá? ¿Qué haría? Lo siguiente. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Usted? ¿Correcto? Ya, listo, no. Está bien. Me dicen que ¿cuál es la diferencia entre los rectángulos que se traza de barras en un intervalo de clase? Es que los rectángulos que representan a la gráfica de barras no están juntos porque representan a datos independientes. Son datos, cada dato es independiente. Es decir, si los datos son, por ejemplo, profesiones, ingeniería, derecho, entonces son datos independientes que se ubican en la recta horizontal. Entonces de ahí parten los rectángulos. Esos son diagramas de barra. En cambio, los histogramas, o el histograma, no los, sino el histograma, son rectángulos que parten de la base de cada intervalo de clase. Es hacia arriba. Todo esto es un histograma, no es que son los histogramas. ¿Correcto?
¿Les quedó claro? Ya, muy bien. Entonces, aclarado la pregunta, podemos continuar. Les decía que ya hemos hecho la gráfica del bar. Ahora lo voy a borrar todo esto, ¿ya? Pero, antes de eso, yo puedo ubicar, claro, lo puedo borrar. ¿Copiaron? Pero no, quiero hacer digamos, la gráfica del polígono ahí mismo para también hacer algunas observaciones, ¿correcto? Sí. Entonces, para hacer la gráfica poligonal, lo primero que debemos ubicar son los puntos medios o marcas de clase. ¿Cuáles son? Esto acá. Entonces, vamos a ubicar, ¿dónde? Acá. Ubico puntos medios. Ya está. Claro, aquí hay que indicar, ¿no? 3,075 estaría aquí. 3,075. Y así ubico todos los puntos medios. Muy bien, ahora, ubicados los puntos medios, lo que me interesa ahora son sus alturas de los puntos medios. O sea, ¿cuáles son sus alturas? Son las frecuencias absolutas en este caso. Acá, observen. Acá tengo el punto medio del primer intervalo de clase y esta es su frecuencia. Esa es su altura. Segundo punto medio, esta es su altura. ¿Cierto? Su altura son las frecuencias absolutas. Entonces acá, en el primer intervalo de clase, su punto medio es esto. Su altura es esto acá. Necesito las alturas. Punto medio, su altura está acá. Del otro punto medio también, ahí están las alturas. ¿Correcto? Igualito. Y acá, la altura de este es 1, 2, 3, 4. La altura del cuarto intervalo de clase, observamos, es 19. Entonces, llegamos hasta acá. Este es 19. Luego, llegamos hasta acá. He ubicado solamente las alturas. Ahora, voy a ubicar la distancia de este punto medio anterior al primer intervalo de clase. Entonces el punto medio sería acá. Y luego, posterior, o sea, después del último intervalo de clase, el punto medio sería acá. Ya está. Ubicado eso, lo que voy a hacer es unir esos puntos mediante segmentos. De esta forma, vamos a ver. Ya está. Hemos terminado de unir los puntos con segmentos de recta. Y vemos ahora una gráfica que se llama gráfica poligonal o polígono de frecuencias. Entonces vamos a diferenciar acá. Esto de aquí es polígono de frecuencia. Y en cambio, esta gráfica de aquí, esto es el histograma. Ya está. Estas son las dos gráficas. Pero ojo, acá independientemente se puede hacer la gráfica del histograma y del polígono. Una gráfica del histograma aparte y la gráfica poligonal aparte. Pero por el espacio, de hecho, las dos gráficas ahí, ¿cierto? Entonces, aquí surgen varias preguntas. Vamos a suponer
que en un examen cualquiera, solo está la gráfica del histograma y le dice cuál es el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué harían? Entonces lo que se hace es sumar las alturas de los rectángulos. Entonces ya tengo el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque las alturas de los rectángulos son estos de acá. Sumado es el tamaño de la muestra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sumaría? 3 más 5 más 6 más 19 más 20, esto es más 4 y más 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera ya no necesitamos, por ejemplo, todo esto de acá. Por eso es lo que cuando hicimos la presentación de las gráficas, dijimos que las gráficas nos da una información completa de todo un conjunto de hechos sociales, de todo un conjunto de trabajo que se ha realizado. Prácticamente ya es el trabajo final del procesamiento de datos. Y aquí, por ejemplo, puedo identificar los porcentajes. Acá, por ejemplo, esta altura, este rectángulo, que en porcentaje, ¿cuánto es? 5%. Este rectángulo en porcentaje, ¿cuánto es? 8%. Y la máxima altura, el mayor rectángulo en porcentaje, ¿cuánto es? 33%. Entonces yo puedo indicar acá esos valores acá. Por ejemplo, indicamos que este de aquí, el primer intervalo, ¿cuánto es en porcentaje? Es 5%. Igual para la altura del punto medio. Igual para ambos. Para las dos gráficas. En este caso, esto sería 8%. Esto de aquí es 10%. Aquí estamos hablando aquí de 32%. Y aquí de 33%. En este caso estamos hablando de 7%. Y aquí hablamos de 5%. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Entonces ya tengo toda la información. Lo que tengo en la tabla está en la gráfica. Por eso a veces muchas instituciones cuando hacen su proyecto de investigación, llámese tesis por ejemplo, cuando se hace proyecto de tesis, a veces te sugieren que la información que presentas de los resultados estadísticos lo puedes presentar bien en tablas o en gráfica. Si presentas en tabla, no puedes presentar en gráfica, te dice. Pero a veces se sale de ese esquema y se presenta tanto la tabla como la gráfica. Pero si nos damos cuenta, se está duplicando prácticamente la información. Y ahora, ¿dónde se presentaría mejor la información? Tal vez la gráfica, ¿no? No sé, porque está la gráfica, están las frecuencias, o sea, la cantidad, y están los porcentajes también. Ahora, ¿cuál es más estético? No son estéticos, lo que conviene es utilizar lo que está más presentable, tal vez. Por eso es lo que sugieren, bien presentas en tablas o bien presentas en gráficas. Muy bien, pero ahora aquí no queda simplemente eso. Vamos a suponer que no está el histograma, está solamente el polígono de frecuencias, ¿cierto? Igual, si está el polígono de frecuencias, simplemente les puede decir también cuál es el tamaño de la muestra. ¿Qué haría? Simplemente sumamos los puntos en las alturas, porque las alturas representan también, o sea, las alturas de los puntos medios. Estos puntos representan estas frecuencias. Ahora, en ambos casos, si se tiene la gráfica del histograma o del polígono y sus frecuencias, entonces la pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje del cuarto intervalo? Muy bien, 1, 2, 3, 4, me está pidiendo de este intervalo. ¿Qué haría? Primero, subo cuánto es el total y veo cuánto es esto acá. Entonces, ¿qué hago? Esta altura es 19, el total es 60. 19 entre 60 por 100, eso sería el porcentaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede haber preguntas así que puede venir un examen, por ejemplo. Y siempre vienen los exámenes de admisión, a veces viene simplemente la gráfica estadística y te pide cuál es el porcentaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, las gráficas nos ayudan mucho para
digamos, analizar la información de todo un conjunto. ¿Se dan cuenta? Mira, desde aquí, todo este proceso que hemos llevado a cabo, teníamos simplemente aquí una cantidad de notas, hemos hecho todo este proceso, hemos hecho la tabla de frecuencias y hemos llegado a realizar esta gráfica. Esto es el trabajo final, mejor dicho, el producto final de esto. Por eso cuando en los periódicos de las secciones económicas a veces aparecen solamente las gráficas, es porque ahí está toda la información de la empresa, todo lo que produce, lo que realiza, vamos a suponer, toda la producción de papas de una comunidad, que sé, pero esa es la presentación. Bueno, ahora podemos hacer otro tipo de gráficas, entonces voy a borrar ahora todo esto y lo hago inmediatamente la otra gráfica. Ya, voy a borrar.